Bueno, buenas tardes. Yo soy Alberto Amador, soy R2 de Belviche. Y bueno, vamos a empezar definiendo lo que es digestivo. Digestivo en una palabra, yo la definiría como variada. Y si me permitís la licencia, en vez de una palabra, usar unas cuantas palabras, ¿no? Digestivo es una especialidad principalmente médica, muy amplia, así como endocrino nos ha comentado, pues que cuando sales de la residencia sales más o menos especializado y más o menos sabiendo dominar todo. Nos pasa un poco como anestesia, pues que salimos de la especialidad y sí, somos digestólogos generales, pero en general no sabemos dominar muy bien la hepatología, no sabemos dominar muy bien el tubo digestivo y con los años y siendo adjuntos poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? Es una especialidad compleja porque manejamos pacientes graves, manejamos pacientes que no están tan graves, pero en la complejidad, la fisiopatología y todo lo que conlleva el hecho de pues, la patología del hígado, todo lo que conlleva la enfermedad inflamatoria intestinal, son enfermedades pues, que en general cuesta llevar, fisiopatológicamente son complejas y nos requiere un esfuerzo, ¿no? El contacto con otros especialistas. Para mí es un punto bastante importante. Las dos especialidades que están sentadas en la mesa, pero todas las que están en el programa podríamos ponerlas. Por ejemplo, nosotros a nivel del sangrado digestivo pues, estamos muy en contacto con anestesia, para la intubación, para la monitorización. Y endocrino, pues, por ejemplo, como ha comentado, pues, el tema de la nutrición, ¿no? Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pues, tienen muchísimos problemas de nutrición. Y los conocimientos extradigestivos. Conocimientos de cirugía, conocimientos de oncología, pues el cáncer colorectal, conocimientos de antibióticos, sobre todo los pacientes hepatópatas, y conocimientos de radiología, pues a nivel de los escáneres, ecoabdominal, etc. Nosotros más o menos dividimos la especialidad en unos 4 bloques. El bloque principal es hepatología junto con tubo digestivo. Hepatología, pues tratamos la cirrosis hepática y sus complicaciones, pues hemorragia digestiva, la peritonitis bacteriana espontánea, etc. El trasplante hepático, no todos los centros de aquí de Cataluña son trasplantadores, pero si no trasplantan en ese hospital, te envían a rotar a un sitio que trasplante, ¿no? Enfermedades colestásicas, las hepatitis agudas, pues hepatitis aguda autoinmune, la viral y las hepatitis fulminantes, ¿no? El hecho de que nosotros, por ejemplo, pues Belviche o el Clínic sea un centro trasplantador, te da la posibilidad de las hepatitis agudas graves, tenerlas en el hospital y llevarlas tú, porque si se fulmina, pues los puedes trasplantar en el mismo hospital y los llevan los digestólogos pues, hasta el momento de fulminarse, ¿no? Enfermedades vasculares, por como puede ser Budd-Chiari o tumores vasculares, y la hepatología pues, se centra sobre todo en la planta de hospitalización, el hospital de día, que nosotros tenemos un hospital de día de paracentesis, las urgencias, tanto por las guardias generalistas como por las guardias de especialidad, y a nivel de consultas. Nosotros, personalmente, la especialidad de digestivo pues, es una especialidad también, como luego veremos, que es muy de consultas, ¿no? Pero al rotar en la planta nos da la posibilidad de citarnos pacientes a consulta y llevarlos nosotros. La parte del tubo digestivo comprende pues eso, hemorragia digestiva no varicosa, pues tanto alta como baja, tanto grave como leve. La oncología digestiva, generalmente nosotros no llevamos los cánceres colorectal, pero es muy importante que muchas veces debutan pues, con un sangrado, nosotros los ingresamos, los diagnosticamos y los derivamos a oncología para tratamiento o a cirugía si conlleva, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, pues solo normalmente en la planta de hospitalización pues vemos los casos graves de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa con brote grave, complicaciones, etc. Y luego en la parte de consultas pues vemos más pues, el manejo del brote leve, corticoides, pues, los biológicos, etc. Malabsortivos, la verdad es que vemos poco, en general de malabsortivos, pero de tanto en tanto va cayendo algún síndrome malabsortivo grave. La patología biliopancreática, por ejemplo, en Belviche, pues el páncreas lo llevan los cirujanos, pero en otros hospitales pues, la patología biliopancreática pues, la lleva digestivo, ¿no? Y lo que yo he llamado colitis o enteritis. Colitis o enteritis es cualquier inflamación del intestino que yo detecte o por TAC o por lo que sea y que llamo al digestivo y digo, oye, tengo una colitis en el colon derecho, ¿lo ingresas? Y da igual de qué tenga el paciente y de por qué haya venido, pero si tiene un escáner con una colitis, lo ingresa a digestivo y ya está. Entonces, para mí, la parte de tubo digestivo generalmente tiene mucha parte de hospital de día.
Nosotros tenemos hospital de día, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria, que tenemos una enfermera nuestra que pues, hace mucho más fácil el trabajo pues, llamando a los pacientes, haciéndolos venir, la consulta, etc. Luego está el tema del intervencionismo, que es una parte importante si os planteáis digestivo, que no es solo puramente médica, sino también pues, es intervencionista, ¿no? La parte de la endoscopia, personalmente, es una cosa que aún no he rotado, pero que voy a empezar a rotar a partir de ahora y que me atrae mucho. Tenemos tanto endoscopia alta como baja, colonoscopia, diagnósticas, y luego tenemos pues, las técnicas endoscopias que nosotros hacemos como residentes, pues banding, polipectomías, esclerosis, etc. Y luego las técnicas endoscópicas avanzadas, que normalmente no solemos hacer como residentes, pero que las vemos hacer allí, ¿no? Pues, los grandes pólipos, las largón, mucosectomías de tumores gástricos, etc., ¿no? Y luego está lo que es puramente la endoscopia avanzada, que no depende de los centros, pues hay algunos que tienen más, algunos que tienen menos, ecoendoscopia y CPR, que por esa parte rotamos. Lo que pasa es que normalmente no sales sabiendo hacer ecoendoscopia o CPR de la residencia, ¿sabes? Lo has visto y has rotado, pero no sabes hacerlo. Y luego está la patología ambulatoria. El que se plantee digestivo también le tiene que gustar o no desagradar la patología ambulatoria. Trastornos funcionales, pues dispepsia o colon irritable, celiaquía, patología anal o perianal, pues la infección crónica por virus hepatotropos, pues por ejemplo nosotros en planta solemos ingresar por las cirrosis, las complicaciones, pero hay mucha gente que tiene hepatitis C, que tiene hepatitis B, que no tiene cirrosis y que se tiene que tratar, los tratamientos de complicaciones, etc. Estudios diagnósticos, pues derivación del médico de cabecera por transaminasas elevadas y empiezas tú el estudio. Y los seguimientos de los pacientes de planta. Esto es lo que os comento. Nosotros tenemos a partir de R3 y R4 pues una consulta propia de residente, y los pacientes en planta que los saltamos y son un debut, nos los citamos a nosotros en la consulta. Las guardias. Las guardias, hay dos tipos de guardias: las guardias de urgencias, las guardias de puertas y las guardias de especialidad. No todos los hospitales de Cataluña hacen guardias de especialidad y digestivo, sino que hay algunos hospitales pues, que hacen guardias los 4 años de urgencias, y algunos tienen un busca que te llaman de la planta, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, hacemos los 2 primeros años guardias de urgencias, y el tercero y el cuarto hacemos guardias de especialidad. Y las guardias de especialidad te da como la oportunidad de hacer la endoscopia urgente, la endoscopia programada, digamos, la rotación, pues es endoscopia de pacientes que están estables, que vienen a hacerse una gastro por cualquier estudio, pues varices esofágicas que le vas haciendo el banding, pero la endoscopia urgente pues es un paciente sangrante que tiene urgencias y que luego tú le haces la endoscopia, tú lo tratas y lo ingresas, ¿no? Es como un poquito todo el proceso diagnóstico y terapéutico lo puedes hacer tú. Como puntos positivos, no me voy a repetir, es una especialidad muy variada, muy compleja, muy amplia. Para mí es un punto positivo, hay gente pues, que no lo ve así, pero para mí sí. Posibilidad de técnicas invasivas, no tan invasivas, por supuesto, como los anestesistas, pero sí que te da la oportunidad pues, de manipular un poquito, pues paracentesis, toracocentesis, etcétera, etcétera. Hay hospitales que ponen las vías centrales ellos, hay hospitales, normalmente no, pero hay algunos hospitales que a los pacientes de digestivo les ponen las vías centrales. El hecho de tener diversos perfiles de paciente, pues no es lo mismo el paciente hepatópata, que es un enol, que normalmente pues, ha sido adicto a drogas, etcétera, etcétera, tiene un perfil, que el perfil de la enfermedad inflamatoria, que son pacientes más jóvenes, que el perfil pues, del paciente sangrante, que lleva pues, antiagregante y anticoagulante, y es un abuelo pues, que le ha tocado sangrar, ¿no? Y luego la patología es muy amplia, desde patología que llamamos emergente, pues más en la zona de anestesiología, pues eso, el sangrante agudo que viene inestable, a la patología ambulatoria, pues la dispepsia, la celiaquía, que normalmente no vemos en planta porque no se ingresa y solo lo vemos en consultas. El contacto con otras especialidades, a mí coger digestivo me gustaba por intervencionismo, pero la cogí también pensando en que era una especialidad muy amplia y que además obtienes conocimientos de muchas cosas. Tienes que saber tratar muchísimas cosas y estás en planta, y los cirróticos también son insuficientes cardíacos, los cirróticos también se rompen una cadera, etcétera, etcétera. Tienes que saber muchas cosas y eso para mí era muy positivo, ¿no? Y la salida profesional en cuanto a variedad, no en cuanto a cantidad, porque cantidad, como sabemos, pues la cosa está bastante mal, pero sí que hay varias salidas. La verdad es que privada no tocamos prácticamente nada, a no ser de alguna cosa de endoscopias, y pues tienes ambulatorio, tienes algún contrato de adjuntos de planta, normalmente no en hospital grande, en hospital más pequeño, contratos de guardia sí en hospitales grandes,
y el hecho de la posibilidad de beca, de darte una beca y luego eso asociarlo a un contrato, ¿no? Y como puntos negativos, lo mismo, especialidad muy amplia para la gente que eso le resulta un punto negativo. He puesto a abstenerse escrupulosos porque es verdad que digestivo clásicamente es una especialidad pues que vemos muchas cosas y a veces algunas no agradables, ¿no? Entonces tenemos que estar predispuestos a que eso pase y que no nos importe que pase. El hecho de tener una patología tan amplia, hay gente pues, que le gusta más la patología ambulatoria y no tanto la emergente, digamos la aguda, la urgente, entonces eso hay gente que lo puede ver con un punto negativo por el hecho de que le guste más la consulta o que le guste más la patología ambulatoria y al revés, no hay gente que el ambulatorio pues por nada del mundo y pues el hecho de que digestivo también se lleve parte de ambulatorio pues no le guste, ¿no? Y el hecho de que sea médica principalmente sabiendo que tenemos nuestra parte de intervencionismo tanto a nivel de base de planta y de parentesis torácicos y tal, como a nivel de la endoscopia, tanto diagnóstica como terapéutica. Rotaciones. Lo he puesto de manera general. Nosotros tenemos rotaciones dentro del servicio digestivo, pues tanto por la planta de pato, de tubo, en San Pau, por ejemplo, que hay unidades sangrantes, o aquí en el Clínic hay una UCI hepática. Rotaciones por endoscopias, nosotros en nuestro caso, o el Clínic, pues rotaciones en trasplante hepático y las consultas. Y fuera de digestivo, para mi gusto rotamos poco, pero sí que es verdad que si quisiéramos rotar más tendríamos que ampliar un año, por lo menos la residencia, pues medicina interna, infecciosas, urgencias, radiología, que es como os digo es muy importante para nosotros, cirugía y la unidad de críticos. La unidad de críticos para mí es una rotación fundamental que deberíamos hacer todo digestólogo por el hecho de tener pacientes generalmente muy graves y, por ejemplo, en nuestro hospital nos la tenemos un poco que ingeniar nosotros, pero hay otros hospitales que rotan. Los fundamentos para elegir hospital, para digestivo principalmente y para hacer la residencia, hospital grande. Miraros bien las rotaciones, si rotáis en críticos, si hay trasplante hepático, etc. La posibilidad de salir fuera. En nuestro caso pues, nos deja mucha facilidad y otros hospitales que igual un poco menos. El hecho de hacer guardias de especialidad, no solo guardias de urgencias, y quien hace las endoscopias de urgencias se las hace el adjunto, si las puedes hacer tú. El hecho de la investigación y docencia, para mí no fue un punto clave, pero hay gente pues, que sí, que le gusta mucho. Entonces, cuánta investigación dejan, cuánta docencia, cómo es la docencia allí, el apoyo del tutor, etcétera, ¿no? Y sobre todo el equipo humano, ¿no? Eso lo he querido poner aquí porque vais a pasar más tiempo en el hospital que en vuestra casa y muchas veces cuando vayáis a preguntar a un hospital, el buen rollo que os den cuando entréis, cómo os reciban, quién hable con vosotros, si habla todo el grupo, si solo habla un residente, si os llevan a desayunar, si se entra todo el servicio, etcétera, ¿no? Esto no lo podréis saber porque nunca lo sabréis porque es un momento puntual, pero cuando solo el recibimiento y cómo lo veáis vosotros, eso os dará un plus y vosotros penséis que ese es el hospital donde tenéis que hacer la residencia. Bueno, para finalizar, el ranking nacional, como bien ha dicho mi compañero, he puesto el primero mi hospital. Para mí no es el primero junto con el Clínic. Son dos perfiles de hospital totalmente diferentes. El hospital de Bellvitge es un hospital de batalla, mucho paciente, más asistencial y menos investigador, y el Clínic pues igual tiene algo menos de volumen, pero es mucho más investigador, ¿no? Publica mucho más, investigación, etc. En segundo lugar, he puesto dos hospitales que son el Hospital de San Pau y el Hospital del Mar. Para mí el Hospital del Mar era mi segunda opción a escoger. Tiene mucha endoscopia y la verdad es que es un servicio bastante potente. Y el Hospital de San Pau tiene una unidad de sangrantes muy potente, enfermedad inflamatoria, y la situación es bastante buena también. El Hospital Germans Trias y Pujol, Can Ruti, el Hospital Partaulí. Para mí el Partaulí es uno de los que irá subiendo con los años. Es un hospital, está fuera digamos, de lo que es los hospitales principales de Barcelona, pero es un hospital pues, que está creciendo, es un equipo joven y que es súper docente. Los residentes que están allí, la verdad es que están súper contentos. Como punto negativo, pues que las guardias se hacen todas en urgencias y llevas el busca digestivo solo para las cosas de planta, pero tu guardia es en urgencias hasta R4. El Hospital de la Mutua de Tarrasa, y he puesto los tres hospitales de fuera de la provincia de Barcelona.
el Joan 23 de Tarragona, el Josep Trueta de Girona y el Arnau de Vilanova, que son 3 hospitales también que son una opción a considerar si no sois de aquí, de Barcelona, y no os guiéis tanto por el hecho de que no es un hospital de Barcelona, etcétera. Son hospitales que generalmente el servicio está muy a gusto con sus residentes, forman muy bien, se preocupa mucho por el residente, igual algo más que los hospitales más grandes por el hecho de que cada año vienen residentes, ¿no? Entonces es un poco diferente. Si os fijáis en la lista, no he puesto el Hospital Vall d'Hebron, por una sencilla razón. Vall d'Hebron, hepatología la lleva medicina interna y los digestólogos nos dedicamos al tubo digestivo allí. Entonces, para mí era un hospital no a considerar. Es una opinión totalmente personal. Si nos gusta la hepatología, es un buen hospital para hacer tubo digestivo y es muy potente en esa parte, pero yo creo que como digestólogo tienes que salir formado en los dos ámbitos. Y nada más, muchas gracias.